Segundo bloque del Ciudadano se revela, está con nosotros el diputado nacional Ricardo Huelmas. Hola Ricardo. Buenas noches a los dos, gracias por invitarme. Hace rato que no venía al Sí, Ciudadano. Es verdad, es verdad. Queremos escuchar tus opiniones siempre sabias de No, porque política. saliste por Empezamos así, teléfono imagínate cómo terminamos. Salí por teléfono el día que se firmó De el la acta firma con del Alberto. compromiso de Alberto Fernández con las provincias en el cierre de campaña para las PASO en Santa Fe. Ahí en los primeros días de agosto, sí. Después de eso vino el triunfo, la diferencia muy grande. ¿Cómo ves el panorama de acá al 27 de octubre y el eventual resultado que seguramente están manejando números? No, yo personalmente no conozco números, tengo una sensación, sí, de que hay, continúa la misma percepción lo que fue agosto, es decir, hay una sociedad que quiere vivir de otra forma, quiere otra cultura, quiere la cultura del encuentro, no el de del enfrentamiento, y creo que además hay esperanza de que la situación económica y social cambie. Hace unos días hemos visto los índices de pobreza del país y cada vez que se miden siempre aumenta. Que están referidos a junio, no al actual, digamos, viene atrasado. Claro, sí, viene atrasado. Pero además creo que son momentos cruciales porque son muy altos los indicadores. Un 40% es importante y en algunos lugares rondando el 50%, es decir, media provincia o media ciudad, porque miden en las grandes ciudades, tiene cordón de pobreza importante. Entonces creo que esto hay que revertir y solamente se va a revertir atacando a la pobreza, no combatiendo el hambre. En esto creo que es muy importante pensar que debemos pensar que las personas somos seres bio, psíquicos, social y espiritual. Por lo tanto, no nos desarrollamos, no crecemos y no resolvemos nuestras problemáticas solamente con alimentos. Requiere de otra cosa y requiere de planes integrales en el que intervenga también otros estamentos, fundamentalmente, obviamente, la educación, pero tenés que convocar a la vivienda, porque si no vive dignamente, sí, claro. Es decir, y bueno, ¿dónde está el foco de esto? Los focos más importantes del problema de pobreza del país, en el NEA y en el NOA. Entonces, si realmente queremos cambiar la situación de pobreza del país y los índices, debemos atacar con planes integrales y fundamentalmente de desarrollo. Y ese desarrollo tiene que ver con actividades que generen empleo en nuestra zona, para que no emigren algunos y otros se queden sumidos en situaciones complejas. Creo que es un gran desafío, dado que esta política económica fue excluyendo, definitivamente no sabemos dónde fueron a parar las inversiones, no llegaron las inversiones, llegaron créditos, la plata del crédito tampoco está, los préstamos, que son créditos en realidad, ese dinero no está, no se ve en la actividad económica, ni el propio dinero ni el externo que vino. Y ahora sí tenemos que pagar. Entonces creo que vienen tiempos muy difíciles y creo que me cuesta hablar de la coyuntura electoral, porque creo que es muy difícil el momento. Digamos, es importante que sí pensemos que esto, así como está, este gobierno, este momento, no lo podemos soportar más. Te quiero preguntar sobre algo que dijiste, se vienen momentos difíciles, pero también esto, en cierta forma, y yo lo creo así, creo que la situación complicada va a continuar por varios años, que no hay receta mágica y que Alberto no tiene la receta mágica como para solucionar esto rápidamente, pero da la sensación que contrasta esto que pensamos nosotros, por ahí que tal vez manejamos información y trabajamos de esto, con el optimismo, el entusiasmo que está generando por ahí en algunos sectores de la sociedad la fórmula Fernández, el armado, la unidad que se está generando en este sentido. ¿Cómo tratar de unir las dos cosas? El panorama difícil que se viene en los próximos años
y contener la emoción sin pincharla, ¿no? Mantener esta emoción este optimismo que tiene la gente sin desinflarle, diciendo, mira que asuma Fernández, en 10 días no se levanta todo esto, no cambia todo el Los país. primeros 100 días, creo, es decir, que los primeros 100 días de gobierno, las inquietudes y las esperanzas que va a tener la gente, decís vos. Sí, yo creo, a ver, Luis, la esperanza no está dada en los resultados económicos. La primera esperanza está dada en que sea un gobierno cercano, que sea un gobierno que entienda lo que le pasa a la gente, que no le venga a pedir disculpas como quien se peleó con la novia y viene y dice perdón, perdón, ya no voy a hacer más, ya te entendí. No, queremos un gobierno con De hecho, no palabras, digamos. Claro, un gobierno con compromiso, que sí, el gobierno de Alberto y de Cristina y toda la unidad que se generó en torno a esto genera expectativa, genera esperanza. Todos sabemos, y sabemos muy claro que va a ser un tiempo difícil, pero también sabemos que este equipo puede. Entonces vos sabés que te vas a enfrentar a una dificultad importante, pero tenés gente en la calle, tenés los gremios, tenés los gobernadores, tenés lo necesario para dar una pelea interesante respecto de la resolución de los problemas. Por eso decía, la prioridad de Alberto es combatir el hambre de esta forma, con esta característica, integrando a la sociedad, no desintegrándola. A ver, los planes económicos que hemos tenido han desintegrado a la sociedad, porque desintegró definitivamente aquello que es fundamental para toda familia, que es la credibilidad. No puedo creer, salgo a la calle todos los días pensando en que el trabajo que tengo lo voy a seguir teniendo. La incertidumbre. Sí, o sea, a mí hoy mismo una persona me dice, después de 32 años estoy quedándome sin trabajo, me manda un mensaje. Después de 32 años. Tenemos muchas realidades de este tipo. Y además yo insisto con una cosa que es compleja hoy, que es, me preocupa, que es el estado financiero de cada familia. Sí. El estado financiero de cada familia es preocupante porque estamos todos endeudados. Y no precisamente en la cuestión, a veces por ahí voy a decir, bueno, se fue de vacaciones, Claro. bueno, es imprudente. Cambió el auto, se fue de vacaciones. No, estamos endeudados en la tarjeta con la comida. Sí, sí. Entonces, eso es lo complejo. Es decir, el otro mes, cuando el mínimo sea tan alto que no lo pueda pagar, no voy a tener ni la tarjeta de crédito ni la plata para pagar y vamos a estar en peor problema. Entonces, de esa situación financiera, ¿cómo se sale? No se sale mañana. Se sale, a ver, si el salario se incrementa en un porcentaje importante, si sigo teniendo el trabajo. El otro día escuchaba a alguien que decía, hoy mismo, el problema de las pymes es que hay que sacarle los impuestos. Bien, bien. El problema de las pymes no es los impuestos. El problema de las pymes es que nadie le compra nada a nadie. Cuando había consumo, funcionaban con los impuestos igualmente. Igualmente, es decir, si pago mucho de impuestos es porque estoy vendiendo mucho, es buena señal, digamos, no importa pagar mucho si gano mucho. Ahora no vendo nada. Entonces el problema es, podemos sostener, le saco los impuestos hoy a la pyme. Y en 2 meses igual no va a aguantar la tarifa de la luz, le dejo que no pague la luz. Y a los 2 meses ese va a ser otro el problema. ¿Por qué? Porque no hay consumo, no le puedo vender nada a nadie. Entonces, hay una red, ustedes vieron, uno camina por ahí y ve cosas, y en una vereda veo la madre y la hija en la vereda de una casa interesante más o menos por una avenida de la ciudad. Vendiendo ropa usada. Ah, mira. Es decir, acá hay dos cosas. No tiene, su economía está quebrada y está vendiendo, a lo mejor compra o lo que sea, o propia. Pero eso significa que la tienda del centro ya no puede, la persona que compró acá no va a ir al centro porque encontró algo más barato y que le saca del paso. Genera toda una economía informal que no le ayuda a nadie. Entonces, ese no tiene impuesto, igualmente está quebrado. Sí, sí. Entonces, creo que
reconstruir una sociedad en la que todos seamos corresponsables de lo que le pasa al otro es más importante a veces que el alimento. Ricardo, en esa línea, interpretar la realidad y que te duela la realidad y que la comprenda, ¿no es una reivindicación también de la política con la impronta que tuvo este gobierno nacional y que muchas provincias también tuvieron eco de esa manera de ver la gestión, de hacer, no política, sino hacer una gestión desde otro lado, desde las planillas Excel, le dicen, las planillas Excel, y, no, yo creo, y el marketing de que no es bueno, la realidad lo que está eso pasando. sí, eso coincido. A ver, me parece que el marketing da resultado para llegar al poder. En algunos casos tenemos dos momentos. Ahora, una vez que llegó al poder, lo tiene que ejercer por el bien de todos. Porque esta gente que entendió que vos ibas a hacer cosas interesantes que le iban a ayudar a él, prontamente viene la decepción. Porque hay cuestiones básicas que no se pueden esperar 4, 5 o 10 años. A ver, yo me quedo sin laburo hoy, mañana no tengo para morfar. Es decir, a ver, decirle a un albañil que hace vivienda, tiene fondo de desempleo por un ratito. Sí, sí. Termina la obra y el tipo sale al otro día a ver dónde puede laburar porque el mes que viene no tiene para comer. Es decir, se no puede esperar el brote verde dentro de 4 años. El brote verde es ahí. Entonces, en esa situación cotidiana está todo el mundo, excepto los que pueden aguantar, que en estas circunstancias no aguantaron, fueron los que tuvieron beneficio. Entonces está al revés la pirámide. Es decir, la mayoría está abajo, golpeada, sin posibilidad de resolver, y un pequeño grupo que sí pudo resolver no resolver la tenían resuelta. Y ahora, a ver, ¿quiénes fueron generaron los bonos, la deuda, y hoy ya cobraron todo, con intereses tremendos? Bueno, ahí se fue la plata. No, ni hablar de que muchos funcionarios de este gobierno vinieron de los sillones o de los directorios de las empresas y posiblemente van a volver a esos sillones cuando termine la gestión. Y pues si de ellos, ¿cómo no va a volver? Es un lugar de pertenencia. Sí, claro. Claro. Entonces, creo que es muy difícil esto y en el análisis me parece que no... A mí me gustaría hablar de lo que se viene, por eso hablo de las cosas que tenemos que hacer. Lo que ya no hicieron y lo que hicieron lo tenemos que tener en cuenta porque no tenemos que permitir más que estas cosas ocurran. Y vuelvo a lo que vos decías, Aldo, la política es la centralidad, pero no el político. No nosotros, yo, figura, digamos, no. La política de gestión y de Estado debe ser la prioridad. El ciudadano tiene que entender que el gobierno, la gestión, el municipio, el gobierno provincial y el gobierno nacional tiene que ver que estamos preocupados por sus cosas. Es decir, no tiene que ser al revés, que tiene que tocarme el timbre para que yo entienda qué es lo que le está pasando a fulanito. Es al revés, yo tengo que aprender a leer rápidamente la realidad y resolverla, para eso estoy ahí. Y eso tiene que ver con... Se habla mucho de sensibilidad y yo creo que es un aspecto, pero fundamentalmente tener claro el objetivo para qué estoy en la función pública. Si no entiendo para qué estoy en la función pública, que es construir poder y dinero, me he equivocado de lugar. No porque no me convenga, sino me equivoqué porque quienes me van a juzgar son otros. Oscar Herrera Watt, como gobernador electo, y Mansur, como gobernador de Tucumán, viajaba a Estados Unidos. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Una a nivel personal, que fue que Herrera Watt y Mansur tienen un apellido con raíces del Medio Oriente y fueron invitados a Estados Unidos, que es todo, que nadie lo dijo eso, pero sí, es llamativo porque, viste, uno creía que Estados Unidos ponía unos ciertos límites a esto. No, en serio, y más de la administración Trump. De provincias pobres de un país del sur encima. Y encima, ¿no? Provincias del interior del país y peronistas. Faltó eso. Y representando el gobierno que va a entrar después de haber apoyado el gobierno que está. ¿Qué lectura podemos hacer?
muchas cosas juntas. No, hay muchas cosas juntas, pero es interesante el modo de inserción. Yo de todo esto valoro la gestualidad, primero tanto de varios gobernadores, que primero me tocó la oportunidad de estar en Rosario esa semana previa, y la disponibilidad de los gobernadores para trabajar por un país diferente es trascendente, es fundamental. Están todos con mucho entusiasmo para revertir esto. Es un equipo, está ahí junto con Alberto. Y lo otro es, sí, la gestualidad de Alberto, con los dos. En realidad Masur es un tipo que tiene mucha iniciativa en el norte, acompaña a los gobernadores de la zona y también lo acompaña mucho Alberto. Y Oscar se integró a ese grupo inmediatamente, por eso decía, antes de las PASO y después de las PASO inmediatamente, ustedes se acuerdan que en la misma semana fuimos a Buenos Aires, Oscar fue a hablar con él y desde ese momento se inició un proceso de trabajo juntos que nos interesa a nosotros, pero fundamentalmente el gobierno nacional, el futuro gobierno nacional, que es Alberto y Cristina y todo el equipo que se ha consolidado, tienen mucho interés en trabajar con los gobernadores y a los gobernadores le van a pedir tareas. Entre una de las tareas que le pidió Alberto, que veremos después seguramente, Oscar verá en su agenda, es trabajar con los estados limítrofes de Brasil y también de Paraguay, para que podamos realmente vivir una situación de integración y aumentar las posibilidades no solo para Misiones, sino para toda la Argentina. Y en la última que te quiero hacer, Ricardo, se habla mucho de la posibilidad de un gabinete federal, de funcionarios de provincias integrando el gabinete. ¿Eso es importante, tener a alguien en el gobierno nacional para Misiones, o más importante es que las políticas se derramen, digamos, con recursos, con programas a la provincia? Las dos cosas son importantes. O sea, primero porque podemos aportar yo siempre digo jocosamente, parece que los genios están todos allá, sí, en Buenos Aires. Verdad. Y bueno, en las provincias también hay gente preparada, en todas las provincias. Y lo dije antes y lo sostengo ahora, el misionero o la misionera que tenga oportunidad nos viene muy bien, porque es aportar en el gabinete otra mirada. Si toca a alguien estar en el gabinete, va a tener una mirada desde acá, desde nuestro lugar y con las necesidades nuestras. Ahora, el gabinete federal es importante tener un gabinete donde estén integrados los gobernadores, porque los gobernadores van a ser garantía de que lo que se haga en el país va a ser integrado, no va a ser... le tengo miedo a algunas cosas que todos debemos corregir juntos, que es para nuestra provincia y también afuera, los gabinetes de comportamientos estancos. Es decir, Bullrich hace su tarea y el que está en vivienda no se mete, ni le interesa, ni nada. No, acá tiene que... Por eso, aislados. Y la política es integradora. Es decir, el de educación tiene que articular con el que hace vivienda, el de ciencia y tecnología, con el que se ocupa de la salud, y así. Y por eso decía al principio, todos integrados podemos hacer. Por eso la idea de integrarse y sentarse a la mesa juntos es fundamental, por el hecho de que, y además venir y visitar las realidades, que es lo que en Mendoza, estuvimos en Mendoza, ahí lo presentó Alberto, hablando de, incluso salieron ya los nombres de las ciudades donde se va a hacer futuras reuniones, así que nos parece muy bien. Obviamente que cuando vengan, cuando toque, seguramente vamos a estar con todos los sectores. Carpeta de pedidos. No, pedidos, no, creo en eso, Luis, no me parece que tengamos que nosotros insistir solamente en pedidos de obras. Debemos pedir que se nos escuche como una sociedad integrada. Y es decir, como una sociedad integrada en la que los distintos sectores de la sociedad puedan expresarse en esos términos y en ese espacio. Es decir, si yo, funcionario, llevo una carpeta para pedirle que me haga un puente, eso tengo tiempo durante el resto del año, poder llevarle la carpeta a los ministros. Sí. Ahora, cuando venga acá, yo quiero que nos escuchen, que escuchen al empresario,
que escuchen al trabajador, que escuchen a todos los sectores de la sociedad, para que se vayan con una impresión no solamente del que viene a pedir a ganar una posibilidad de tener una mayor obra. Quiero la integralidad. Eso es lo que a mí me parece que debe ser. Obviamente que es una visión a lo mejor equívoca, pero me parece que deberíamos ir por ese camino. Bien. Cortita, Ricardo, esta es politiquería, hay un poco de politiquería. Alberto parece ampliar su base de sustentación política, se mostró con Randazzo, con Gustavo Belli, lo hablábamos en el primer bloque. Fue al Partido Justicialista y para sorpresa de todos dijo que no tenemos que avergonzarnos de ser peronistas, llamándose peronista él también, que eso ya asombra, pero está bueno, porque él fue, digamos, uno de los creadores del transversalismo de Kirchner. Ahora, todo cambiamos y nos mejoramos, gracias a Dios. ¿Vos creés que todo este trabajo que está haciendo Alberto a nivel política interna dentro del marco del movimiento popular justicialista es para burlar voluntades o para crear un poder propio? No, yo creo, primero digo, en función del respeto de otros sectores que están integrados también a ese espacio, no necesariamente solo el peronismo va a gobernar. Sí. Hay otros espacios identificados, hay un sector del radicalismo que está, y nosotros, la Renovación, por ejemplo, tiene también su identidad. Hay un espacio que integró a Pino Solana y otros sectores de la política. Yo creo que va por ahí. Alberto va a ser un gran presidente si respeta todos los espacios, aunque sean minoritarios. Y la construcción, y vuelvo a decir lo que decía al principio, la construcción del poder personal debe desaparecer. Esto tiene que ser como, me parece, como digo por ahí a veces alguna metáfora que no es mía, que tiene que ser alguien que sea como la semilla, que desaparece para que crezca un árbol. Para que crezca el árbol, para que dé frutos. Si nosotros pensamos en que reproducir semillas es muy difícil, eso tenemos que ir a un laboratorio. Entonces creo que la construcción del poder pasa por respetar todas las minorías y todos los espacios y sí construir un equipo que se preocupe por los problemas de la gente. Si tiene que ir a reelección o no, eso no debe ser una preocupación. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.